La Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco, presenta A Pensar Más con Rosa María Palacios. En punto de la mañana. Hola, bienvenidos. Esta es una nueva emisión de A Pensar Más con Rosa María Palacios, que confiesa que no ha dormido. Soy una conductora revirada. No porque me haya ido de volantín, estimados oyentes, sino porque pasan esas cosas. Cuando uno viene de un sitio tan lejano, trata que el cuerpo pues se adapte, ¿no? Rápidamente uno hace todo lo que puede, ¿no? Entonces ayer no dormí nada en todo el día, una siestita en la tarde, así de 2 horas nada más, y a las 11 de la noche dije, listo, ¡pum!, hasta las 6 de la mañana. Por lo menos 5, ¿no? Claro. 2:30 de la mañana mirando el techo, pero como así, como mediodía. Y claro, esa es la hora en la cual están pues al mediodía en Singapur. Sí, pues sí. Cuesta acostumbrarse, ¿no? Dicen que te demoras 1 hora por día, o sea, para regresar. Y son 13 horas de diferencia con un día más. O sea, sí, O sea, más adelante, ¿ya? Ellos están más adelante que nosotros. Nosotros estamos, por ejemplo, ahorita martes. Ellos están ahorita en la noche, súmale 13 horas, ¿no es cierto? 9 de la noche, recién se van a ir a dormir. Entonces yo un par de horas voy a quedarme dormida, pum, sobre el micrófono, ¿no? Y eso es lo que debe pasar. Como ayer que acabaste el programa y te desactivaste. No, pero tú sabes que yo para hacer lo que te dicen los expertos, no, usted siga con el día normal, claro, todo lo que pueda, y todo lo que pueda hasta las 3 de la tarde. De ahí dormí un par de horas, dije ya, una siestita nomás, porque si no, y nada, en fin. Bueno, tenemos muchas novedades. Primero, estoy viendo la pantalla, Papa Francisco evalúa visitar el Perú en 2018. Miren, yo nunca he visto una forma de dar una noticia más mal dada, ¿ya? Sí. El Papa Francisco no evalúa nada, para empezar. Hay una noticia que viene de Santiago, no del Vaticano, de una reunión que han tenido los obispos con el nuncio en Santiago, donde le han dicho que si está preparando una gira para Argentina, que incluya también a Chile y a Perú. O sea, no se ha pronunciado ni el episcopado peruano ni el Vaticano. Nadie. O sea, ni él quiere venir, ni nosotros lo hemos invitado. ¡Qué barbaridad! Y acá ya tengo titulares así, pero por acá está la República, creo. Viene el Papa, ya. Sí, pues, ahí viene, condicional. Y abajo dice, vendría. Claro, sí, pues vendría, ¿no? Obviamente, algún día vendrá. Pero así no se puede dar una noticia, ¿no? Es forzar un poco las cosas. No, el Papa ya vino a Latinoamérica el año pasado, no estuvo en Perú entre los países que visitó, hasta en Cuba, por razones obvias, pero luego estuvo en los países más pobres de la región, ¿no es cierto? Estuvo en Ecuador, estuvo en Bolivia, estuvo en Paraguay. No fue a su propio país, el que extraña muchísimo, no va a Argentina desde que fue Papa, obviamente. Fue a Brasil por el Congreso de la Jornada Mundial de las Juventudes, y esos son todos los viajes que ha hecho a Latinoamérica. Y crean, el mundo es bien grande, entonces tiene que ir a muchos sitios y tiene que atender a muchas obligaciones dentro del propio Vaticano, que el pobre Papa bastante carga tiene y bastantes veces lo ha dicho, ¿no es cierto? Bastante tiene que sufrir ya con la curia romana, que no se porta del todo bien. Entonces no está como para abandonar mucho el puesto, dado que bastante cosa tiene que hacer ahí. Y además ahorita, obviamente, en el Perú hay una situación muy delicada con la Iglesia Católica, que no está representada por el señor Figari, yo me mato diciéndolo, pero que para muchas personas que están alejadas de la Iglesia, o que son ateas, o que no tienen relación alguna con la Iglesia, identifican a la Iglesia Católica con el señor Figari. ¿No es cierto? Sí, ¿no? Ven las redes sociales, ¿no? Figari es la Iglesia Católica, por lo tanto la Iglesia Católica es toda violadora de niños. Pero es ese tema de meter a todos en el mismo saco que tenemos en la cabeza. Claro, cuando es absurdo. Sí, totalmente. Cuando es absurdo. Ahora, es verdad que se han cometido delitos que han quedado impunes por prescripción, y se han cometido faltas éticas que no quedan prescritas nunca, ¿no es cierto? Sí, además no es religioso, el señor Figari es laico. Efectivamente es laico, no hace vida religiosa en estricto sentido. Un día vamos a invitar acá a un sacerdote dominico para que les explique la diferencia con calma, pero le han aplicado reglas de conducta, ¿no es cierto?, administrativas, civiles, si quieren ustedes,
que son probablemente las máximas que se puedan aplicar. Yo escribí un artículo desde Singapur que se basa en la información que yo tengo como católica. Yo creo que el acto fundacional del sodalicio, visto los hechos, que el propio informe, segundo informe, preparado a pedido de la propia institución señala, yo creo que el acto fundacional del sodalicio no tiene carisma. El acto fundacional, por ejemplo, los dominicos tienen fundados, ¿no es cierto?, 800 años. Su acto fundacional tiene un carisma que ha durado 800 años. Es un carisma santo que buscaba que la salvación del alma de usted que me está escuchando, que todos nos vayamos al cielo, la predicación, etcétera, ¿no es cierto? El carisma del sodalicio no es santo, porque obedece a los deseos perversos de su fundador, que era acercarse a menores de edad. Y eso ha sido probado en los mismos documentos que publica el sodalicio. Entonces, por el momento, lo que están luchando es que no los disuelvan. Pero yo no vería deshonroso una disolución si luego viene una reforma y una refundación sobre la base de un carisma que sí sea santo. Ahora, algo que también hay que aclarar y hay mucha ignorancia al respecto, se cree que el sodalicio es una congregación o que tiene, digamos, No. El nivel de una orden. No. Para nada. No. En la Iglesia Católica hay muy pocas órdenes. Muy poquitas, menos de las que usted cree. ¿Ya? Una de las órdenes es la orden dominica. Otras son los jesuitas. Otros son los franciscanos. Y así me parece que tenemos a los agustinos y a los mercedarios. Y creo que a nadie más. Lo que hay son institutos de vida apostólica. Tienen otro estatus jurídico. Aunque ustedes no lo comprendan, el Vaticano tiene, para regular a las millones de personas que viven en el mundo sirviendo a Dios, ¿no es cierto?, una serie de jerarquizaciones y una serie de nomenclaturas que son importantes porque le dan a cada persona un estatus dentro de la iglesia. ¿Ok? Entonces, las sociedades de vida apostólica, que es lo que es el sodalicio, ¿no es cierto?, se rigen por un ministerio, si quieren llamarlo de alguna manera, que está en el Vaticano. Y es la que establece cómo deben vivir estas sociedades de vida apostólica y si son o no son. ¿No es cierto? Porque para ser una sociedad de vida apostólica tienes que pasar una serie de pasos en tu fundación hasta que finalmente eres admitido como tal. ¿No es cierto? Entonces eso puede demorar un tiempo largo, ¿no? Y ese trámite tiene que establecerse que efectivamente ha dado frutos necesarios. Y efectivamente el sodalicio es una sociedad de vida apostólica que rápidamente obtuvo en plazos muy cortos su reconocimiento ante el Vaticano. ¿Por qué? Porque fueron muy activos en su apostolado, muy agresivos en su apostolado en los colegios más caros de Lima, buscando a muchachos de élite para el servicio de esta vida apostólica. Entonces, sí, tuvieron éxito en esa materia. Tan es así que muchos de los que ahora son exsodalites narran ellos mismos la forma en la que eran forzados a hacer pues este reclutamiento de avanzada y con mucha fuerza en todo el país primero y luego fuera del país. En ese sentido sí tuvieron éxito, pero el éxito estaba basado en premisas por debajo que no eran las correctas. ¿Hay un deseo de cambio? Aparentemente sí, por lo menos eso es lo que ellos declaran, pero la palabra se devalúa cuando la palabra se cambia muchas veces. Ese es el problema. Cuando tú primero dices aquí no pasa nada, después dices aquí pasó algo, pero eso fue hace mucho tiempo y fue una sola persona. Después dice que no fue una sola persona, fueron varias personas. Después no dicen que son unas poquitas víctimas, ahora resulta que son un montón de víctimas. Entonces la palabra se va devaluando. Se va devaluando. Y ese es un problema que hay que enfrentar. Yo no creo que el Papa quiera venir al Perú si ese problema no se ha resuelto. Y ese problema no está resuelto. Ese problema está en proceso de resolverse. A todos mis amigos que perdieron la fe y que son víctimas, ¿no es cierto?, y que creen con absoluta sinceridad que el castigo impuesto a Figari es un exilio dorado, yo les digo que tengan paciencia porque la historia no ha terminado ahí. La historia recién empieza y la historia puede ser mucho más larga. Entonces tengan paciencia y tengan fe. Bueno, yo sé que la perdieron, pero bueno, tengan fe en algo, ¿no? Hay gente que dice que ha perdido fe hasta en la humanidad, pero tengan fe en que justicia va a haber de todas maneras en algún momento en este caso. Y yo no creo que el Papa vaya a venir al Perú con este tema encima.
que es un tema que le ha hecho mucho daño a la Iglesia Católica en el Perú. Y en eso coincido con el señor Cipriani. Mucho daño, porque se mezclan las cosas. ¿Ya? Ese no es el carisma de los dominicos, no es el carisma de los jesuitas, no es el carisma de los franciscanos. ¿Hay personas en instituciones religiosas que han abusado de niños? Sí. ¿Es un mal que recorre el mundo entero? Sí. ¿Por qué lo sabemos más hoy que antes? Porque hoy se puede denunciar. Gracias a Dios se puede denunciar. Y se puede encontrar eco a esas denuncias y se puede establecer comportamientos patológicos que han sido encubiertos en un mal llamado espíritu de cuerpo, en un mal llamado evitar el escándalo, no perjudicar a las víctimas, no estigmatizar a los niños. En eso estamos de acuerdo, no hay que perjudicar a las víctimas ni estigmatizar a los niños, pero no puedes tener a una persona que ha estado en contacto con menores, ¿no es cierto?, dentro de tu organización, perpetuamente, como señala finalmente el informe, el último informe del Sodalicio, donde se señala que hay 5 personas que abusaron física, psicológicamente de menores de edad y que pertenecen todavía a la institución y no han sido separados, cuyos nombres no se brindan ni siquiera para la tranquilidad de los padres de familia que ponen a niños en colegios administrados por esta sociedad apostólica. Entonces, eso es un problema bien grave. Reitero, yo no creo que el Papa venga a Lima a enfrentarse, ¿no es cierto?, con un grupo gigantesco de padres de familia que están reclamando, oiga, una explicación, ¿no es cierto?, y padres de familia católicos que han puesto a sus hijos en colegios católicos para que reciban una buena educación católica y que confían plenamente a sus hijos, a lo que más quieren en este mundo, a sacerdotes que creen que son santos y buenos. Entonces, no solamente es la destrucción de la vida de un niño, no solamente es eso, es la destrucción absoluta de la confianza que se puede tener en una institución. Entonces, yo he leído el informe de cabo a rabo, decir que no hay una responsabilidad institucional, a mí me parece bien temerario cuando se reconoce que 2 de los victimarios compartieron la misma víctima, a un menor de edad. Entonces, si 2 victimarios comparten, o sea, si 2 Figari comparten a la misma víctima, ¿cómo no va a haber conspiración? O sea, hay una víctima, cuyo nombre por supuesto no es conocido, que ha sido violada sexualmente por 2 de los fundadores de esta institución. O sea, digamos, ¿de qué estamos? Ya pasaron los años, efectivamente, prescribió todo lo que ustedes quieran, pero ¿cómo no va a haber ahí pues una conspiración? Además, miren, estudios señalan, no tengo los porcentajes hoy, pero aquella persona, ¿no es cierto?, que perturba que a un menor, que es pervertido con un menor, es porque han sido pervertidos con él. ¿Ok? En una institución que tiene 42 años, es posible, ¿no es cierto?, que los que han abusado fueron a su vez abusados. No sabemos todavía las ramificaciones que esto puede tener, porque además no todo el mundo tiene el coraje y la valentía de hablar. Hay que ser muy valiente para salir a hablar de estas cosas. Tener mucho valor. Yo admiro realmente el valor de las víctimas. Porque te quedas callada, ¿no?, o callado, no dices nada, nadie se entera, sigues haciendo tu vida normal, total, ya te saliste de esa institución, tienes tu familia, tienes tu esposa, tus hijos, no quieres que nadie se entere, ¿para qué te vas a malograr la vida? Y sigues adelante. El problema es que tu conciencia no te deja vivir y sabes del daño que te han hecho. Y lo más importante, no quieres que otros lo sufran. Entonces, yo sí creo que las víctimas que han salido a hablar son muy valientes, y no todas las víctimas han salido a hablar. Ese es el tema, finalmente. No todas las víctimas han salido a hablar. Vamos a ir a una pausa, entramos con el tema del Papa y salimos con este tema que me parece importante, del que hay que hablar, pero vamos con otros asuntos importantes, claro, porque vamos a hablar de nuestro presidente, estoy afónica, y la Comisión de Fiscalización y el caso Moreno, que ya suena pues a refrito, porque ya está viejo, pues, o sea, ya, Moreno ya, creo que no lo pudieron sacar del hospital Loaiza, el único problema con los colegas del doctor Moreno es su presencia en el hospital, pero aparte de eso ya no va a ser negociazos, ni mucho menos. Entonces, la verdad es que era un poco como
como fuera de lugar, ¿no? Si iban a visitar al presidente en la Comisión de Fiscalización, hubieran aprovechado para hacerle preguntitas de otras materias, ¿no? Que eran más interesantes sobre su labor como ministro Toledo, ¿no? Claro. Y otros asuntos que son de interés. Pero en fin, eso lo veremos después de la pausa. Vamos a estar en conversación con la congresista Ana María Choquehuanca. Volvemos con eso. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Volvemos. Continuamos, amigos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios desde Sodonco, la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación que integra a Radio Santa Rosa en Lima, Radio Santo Domingo en Chimbote, Radio San Martín Arequipa, Radio Veritas RTV Cusco y Radio Cepagua Ucayali, además de Radio Quillabamba La Convención y Radio Madre de Dios en Puerto Maldonado. Atención, Arequipa, esta entrevista también va para ustedes. Sí, ya está en la comunicación. Me han hecho unas preguntas sobre Figari y las voy a contestar después, ¿ya? Son bien interesantes, pero en este momento estamos en comunicación con la señora Ana María Choquehuanca, de Arequipa, congresista de la República de Peruanos por el Cambio. Muy buenos días, congresista. Buenos días, Rosa María. Bueno, usted estuvo presente ayer en la conversación que se sostuvo con el presidente de la República. No digo interrogatorio, porque el presidente de la República no puede ser investigado durante su mandato, sino simplemente una conversación sobre el caso Moreno. El señor Becerril dice que salió con las mismas dudas que con las que entró. Pero, ¿qué le pareció a usted esta conversación? Bueno, en realidad es que todas las interrogantes sobre el caso Moreno se resolvieron. Yo no sé por qué el señor Becerril dice eso de la reunión. En realidad lo que quiero decir también es que esa fue una sesión reservada. Entonces hay aspectos que yo no puedo revelar, pero que definitivamente en términos generales lo que tiene que saber la población es que el presidente ha tenido la mejor voluntad para ello. Él por su investidura inclusive ha podido dilatar esto, negarse y decir que no, pero no tiene nada que esconder. Él ha tenido toda la apertura del caso, ha querido como cumplir con la solicitud de la Comisión de Fiscalización y lo ha hecho, transparentando todo lo que le han preguntado. Él ha respondido de manera empática en todos los aspectos y en verdad a mí me queda la interrogante más bien de saber por qué se quiere politizar eso. El congresista Becerril podría haberlo dicho durante la sesión, que Así no estaba satisfecho, que quería, él quería de repente ahondar más en algún aspecto. Pero de nunca se escuchó esto, ¿no? Bueno, ahora, señora Ana María Choquehuanca, yo tengo otra pregunta importante para usted. Es el tema de la ministra Ana María Romero Lozada. Ella ha sido requerida por el propio Partido Peruanos por el Cambio para que renuncie a su cargo como un gesto político para favorecer al presidente y no vincularlo al gobierno de Alejandro Toledo. La bancada está dividida. ¿En qué posición se encuentra usted? Bueno, en realidad la posición que nosotros tenemos no es nunca personal. Nosotros, si bien es cierto, todos hemos tenido conocimiento de la posición personal que ha tenido un integrante del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Esa no ha sido una opinión colegiada, ¿no? Creo que si uno pudiera haber tenido una opinión colegiada, tanto de parte del secretario general o del presidente del partido, eso hubiera sido diferente, ¿no? Pero eso no fue así. Ahora, ¿cuál es la posición? La señora Ana María Romero, la ministra de la Mujer, estuvo el día de ayer en la Comisión Lavallato. Allí se le ha interrogado, allí el presidente, lo hizo el congresista Álvarez, ha formulado una serie de preguntas, ella ha suelto también, ¿no? Y había algo que ella había dicho en forma muy enfática y que a mí me parece también coherente. Cuando le preguntaba si ella no sabía que estaba recibiendo dinero de una empresa corrupta como es Odebrecht y que todos conocemos hoy día, ella manifestó que esto, el año 2009, ¿quién de nosotros sabía que Odebrecht estaba haciendo todo esto? Así es. Ahora, sin embargo, como le digo, el pedido de renuncia, no viene de la oposición, de Fuerza Popular, ¿no? No, viene del propio Partido Peruano por el Cambio. O sea, y eso es lo que llama la atención.
no es que venga de ustedes, viene del mismo partido. O sea, el señor Vizcarra es miembro del CEN del partido y él ha señalado que la señora tiene que irse. Y eso es lo que me parece muy extraño. Bueno, Perdón, el señor Jorge Villacorta. el partido ha mandado ya un comunicado. Ustedes deben haberlo recibido. Y en el comunicado expresa claramente de que ellos brindan su respaldo a las decisiones del presidente de la República y de todo lo que signifique que emane del Ejecutivo. Eso dice el comunicado. Entonces yo creo que ya aquí queda zanjada de repente la opinión personal, opinión no colegiada de un integrante del Comité Ejecutivo que de pronto sí tiene esa opinión personal, como la podemos tener todos. Por ejemplo, yo puedo tener una postura, una posición, emitir una opinión. Pero cuando uno trabaja dentro de una bancada, dentro de un grupo político, entonces tenemos que aprender también a ser disciplinados, a tener coherencia y a manejar un sentido democrático, ¿no? Que si la mayoría... Ahora, el señor Villacorta ha tenido, te digo, señora Choquehuanca, el señor Villacorta ha dicho mucho más. Ha dicho que el gobierno está copado por el sector tecnocrático, que no mentalizan que el Perú está esperando gestos, que tienen que descargar ese peso del gabinete y dejar libre al presidente. Está copado de tecnócratas y bueno, fuera que eran resultados, pero nada. Sería bueno que los ministros leyeran el plan de gobierno y revisaran las actas firmadas en campaña, porque no están cumpliendo con lo prometido. O sea, el señor Jorge Villacorta, que además, dicho sea de paso, trabajó en el gobierno del señor Alejandro Toledo, es como que el enemigo del gabinete. Bueno, el señor Villacorta ha expresado muchas cosas, pero lo que nosotros tenemos que ver, aquí hay un punto, ¿no? Y un punto muy importante es el que debe reflejar el respaldo que nosotros debemos brindar al Ejecutivo, sobre todo en este momento. Nosotros estamos pasando por una etapa muy difícil. Venimos de haber recibido un gobierno y ya se está viendo cada día más, se está visibilizando cada vez más cuál fue su actuación, cuál fue su posición y dónde estuvo involucrado. Entonces, no solamente tenemos el haber recibido un gobierno que sí, de pronto nosotros debimos haber manifestado en el proceso de transferencia cómo lo estaban dejando con una sobrepoblación de empleados, por ejemplo, en inclusión social, donde se manejaban 2.500 empleados que recibieron como 8.000. Señora Choquehuanca, ese no es ahorita el problema que ustedes tienen, el problema que tienen es interno. Es decir, por ejemplo, van a votar al señor Moisés Guía Panto, pidió la vacancia del presidente de la República por un tema cristiano, de fe, que no tiene nada que ver con la política pública del Estado. Pues es un tema de fe, si el hombre tiene esa creencia, pues, ¿qué hace ahí? Hay un punto, señora Palacios. Yo me estaba refiriendo al hecho de que ahora estamos viviendo tiempos difíciles. En este momento no es posible hacer cambios. Yo diría que sí, hacer cambios con una persona que está metida en corrupción y que el gobierno, el presidente no la quiera cambiar, yo creo que ahí sí tenemos que elevar una voz más alta y tratar de que esto cambie. Ahora, en el tema ese del señor Díaz Blanco, sí es cierto que hemos tenido posiciones dentro de la bancada. Nosotros tenemos un reglamento, y quiero decirlo también, somos el único partido político en el Congreso que tiene un reglamento. Nosotros en este reglamento tenemos un procedimiento, y dentro del procedimiento, cuando él hizo sus descargos, habemos congresistas que estuvimos por la expulsión, y habemos otros congresistas que estuvimos por la situación. Entonces, ahí nosotros hemos dado nuestro voto, hemos emitido nuestro voto, y bueno, el señor se va a quedar, tiene una suspensión de 6 meses, él no va a poder hacer muchas cosas, como por ejemplo, no participar en las reuniones, tiene que dejar las comisiones, o sea, hay también un trato drástico, que de repente no es deseable para algunos de nosotros, pero que definitivamente se tiene que dar porque somos una bancada democrática, o sea, ahí tampoco nosotros podemos, digamos, forzar las cosas de manera impositiva, ¿no? O sea, no lo van a separar, pero le van a aplicar algunas sanciones. No, algunas no. Tiene muchas sanciones, señora Rosa María. Ya. El congresista Guía no puede participar ya en ninguna de las actividades que nosotros tenemos, en las sesiones, en las comisiones especiales. Él acaba de dejar la comisión de OCDE. No, entonces ya lo separaron de la bancada. 6 meses él no va a estar en la bancada. 6 meses lo han suspendido la bancada. No va a estar. No va a participar en
en nada. Durante Ni siquiera 6 la meses. comisión ¿Esta decisión se ha tomado ayer mismo? No, el miércoles pasado. Y ya se aprobó. Sí, por supuesto. Esto fue por votación, como le digo. Así Habíamos algunos congresistas que estuvimos de acuerdo en la expulsión, porque, bueno, las posiciones son cambios según la del congresista. Para mí era grave, pero bueno, para los otros congresistas también era grave, pero que de repente solo sancionable. Entonces, se ha votado y la mayoría votó por la... 6 meses de suspensión. No lo han echado, pero no va a estar con ustedes 6 meses. Para que nadie más vuelva a pedir la vacancia al presidente de la República, por lo menos no de su bancada, ¿no? Y menos una persona, claro, de la propia bancada del propio partido político. Así es. Bueno, muchísimas gracias, congresista Choquehuanca, por haber estado con nosotros esta mañana. Ojalá que efectivamente llegue el orden a la bancada de gobierno, que será chiquita, pero debería ser, como dicen, unida, ¿no? Más pequeñita, más unidita. Claro, pero lo que pretendemos también es una bancada fuerte, enérgica, sobre todo disciplinada en el aspecto de caiga quien caiga, en una lucha frontal contra la corrupción. Nosotros queremos ser una bancada con mucha calidad, con mucha presencia en el Congreso, que hasta el comienzo. Nos han dicho que somos, que nos dividimos, que caminamos por nuestro lado. Estamos en una etapa de acoplamiento que va a ver usted en esta próxima legislatura. Nosotros vamos a demostrar cuán fuertes podemos ser, a pesar de que somos menos miembros que otra bancada de opositora, ¿no? Muy bien. Muchísimas gracias a la congresista Choquehuanca. Vamos a ir a una pausa, vamos a hablar de política internacional. Lo ha recordado la congresista Choquehuanca. A mí se me había pasado esa noticia, pero nos ha informado que el señor Moisés Guía Panto ha tenido ya desde la semana pasada, el miércoles, una sanción de su bancada de 6 meses de suspensión. Está suspendido. ¿Y tú no lo sabías? No lo sabíamos. Bueno, yo tampoco lo sabía. Ya, y parece, estoy buscando en todos los portales, me he leído todos los periódicos, he trabajado, de verdad. No figura. Y eso no figuraba. Entonces, le agradezco a la congresista Choquehuanca y hay que avisar a todos los colegas ya que el señor, desde el martes pasado, el señor Guía Panto ha sido suspendido 6 meses de su bancada, lo que quiere decir que no puede participar en ninguna comisión y en ningún acto de la bancada. Ahora, esta figura de suspensión de la bancada, yo no la conocía. Primera vez que la veo en mi vida. Sí, porque en teoría sí puede ir al Congreso. No, sigue siendo parlamentario, por Sí, supuesto, tiene que votar. Entonces, lo que le están diciendo es, vas a estar a prueba, papito. Si te portas lindo, regresas. ¿Ya? Pero 6 meses de sanción para el congresista Guía Panto de la bancada de Peruanos por el Cambio, por haber dicho en una manifestación pública, un acto público en el Congreso, que el presidente de la República debería vacar por aprobar la ideología de género, que francamente es una tontería. El señor es cristiano, es pastor, tiene todo el derecho a tener su creencia personal, como yo tengo la mía y usted tiene la suya, pero el Congreso de la República no es un espacio para incriminarle al presidente una vacancia por incapacidad moral por un tema que tiene que ver con las creencias religiosas del señor Guía Panto. Él después dijo que era un exabrupto y pidió disculpas, ¿no? Pero creo que quería mejor quedar con su grey que con sus votantes, ¿no es cierto? Entonces ahí metió la pata. Hay varias preguntas sobre el caso de Cipriani, ¿ya? Que vamos a tener que juntarlas y traer a un experto más grande que yo, que los hay en este convento, pero que sí son bien interesantes, ¿ya? Y se las voy a dejar plantear antes de irnos a la pausa, mientras hacemos la conexión internacional. Hay varias preguntas sobre qué opciones de aplicación aplican para Radio Santa Rosa. Hay un app que se llama Radio Perú, ahí pone Radio Santa Rosa, pues. Claro. Tenemos una app también, Santa Rosa Radio, y también Radio Santo Domingo la tiene. Así es, o sea, tiene todas las formas de escucharlo. Acá me preguntan, si es laico, si no tiene carisma, y Figari no es religioso, ¿por qué el Vaticano admite delitos, lo encierra y le tapa la boca? Esa es una pregunta bien interesante. Mire, si el señor Figari quiere tomarse un avión, irse a Lima o al Congo o hacer lo que le da la gana, se para y se va. El Vaticano no tiene policía. O sea, no está encerrado con un policía al lado en una cárcel. No es una prisión preventiva ni domiciliaria. No, es el superior de los institutos apostólicos, que es como un ministro, digamos, que es el Monseñor Tobín, le dice, usted, si quiere seguir siendo parte de la Iglesia Católica, se va a vivir a esta casa que no es del sodalicio, con gente que no es del sodalicio, que el sodalicio vean que le den de comer,
para que tenga una vida decorosa y no se mueva ahí. ¿No le gusta? Ah, váyase. Entonces, es la libertad del señor Figari que puede parar y largarse el día que quiera. ¿Se va a largar? No lo creo, porque si viene para el Perú, lo esperan 25 para meterle juicio de todas las cosas por las que podría responder. Ya, aparte de reparaciones civiles, por daños y perjuicios, que pueden haber prescrito, etcétera, etcétera. No es que el Vaticano lo encierra, porque no es un encierro. Tampoco le tapa la boca, el señor puede levantar el teléfono y hablar cuando le da la gana. Le han dicho, las sanciones administrativas que te imponemos a ti son estas. ¿No las quieres cumplir? Ah, ahí veremos. Ahí veremos. Y las sanciones que se le pueden imponer a un laico que no quiere cumplir una sanción administrativa impuesta, en estos casos, son gravísimas. Y yo no creo que el señor Figari quiera ser excomulgado. ¿Ok? Así de claro. Entonces, no basta, no solamente... o sea, cuando eres religioso, ¿cuál es la sanción? Que dejas de ser religioso. Cuando eres sacerdote, ¿cuál es la sanción? No dejas de ser sacerdote porque el orden sacerdotal es un sacramento que se impone para siempre, ¿ok? Nunca dejas de ser sacerdote. Es como el matrimonio religioso, nunca dejas de estar casado para la iglesia. Pero sí pueden dispensarte tus obligaciones como sacerdote, ¿ok? Eso puede hacer. En el caso de un laico, ¿no es cierto?, no se hace eso. Lo que se le han aplicado son sanciones administrativas. Claro. Que el señor puede pararse y decir, no me da la gana, cumplir y me voy. Pero se atienden las consecuencias también. Pero ahí se atienden las... no quieres obedecer lo que te estoy diciendo. Ahora atente a las consecuencias, pues. Y eso puede pasar como puede no pasar. No sabemos. No sabemos qué va a hacer este señor. Así de fácil. Bueno, vamos a la pausa. Regresamos con Roberto Pasos, periodista de Univisión. Porque en esta semana afuera he estado viendo mucha televisión de los Estados Unidos y las cosas, de verdad, si acá les parecen difíciles, no se imaginan lo difíciles que son para el presidente de los Estados Unidos, que tiene que enfrentar una creciente oposición, dado que no ganó el voto popular, ganó a través de los colegios electorales, y que ha tenido lo que han denominado sus críticos unos primeros días, hoy se cumple un mes, caóticos. Regresamos con eso y mucho más. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Continuamos, esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Bueno, estamos haciendo un enlace poco convencional, estamos tratando de enlazarnos vía Skype y a la vez vía audio con nuestro colega, pero él no nos escucha, nos ve y no nos escucha, y nosotros le hacemos toda clase de gestos y no logramos conectarnos. Qué cosa más curiosa. Está poniendo la cámara por todos los lados posibles. Acá estamos al aire, ya estamos al aire. Por favor, háblanos. Nada, lo estamos viendo. Se trata de Roberto Pasos, periodista peruano de CNN, perdón, yo pensé que era de Univisión, para hablar justamente de los migrantes peruanos en los Estados Unidos y el Día del Presidente. Ayer se celebra en los Estados Unidos, en febrero, el tercer lunes de febrero, el Día del Presidente, se llama así President's Day. Hace muchísimos años, es una costumbre, ¿no es cierto? Se utiliza en los colegios, en fin, ¿no? No se hace mucho lío, pero es el Día del Presidente, ¿no? Bueno, ayer fue aprovechado para manifestaciones en varias ciudades importantes de los Estados Unidos, sobre todo aquellas donde hay población migrante importante, y con letreros de no es mi presidente en inglés, not my president, que quiere decir no me representa, ¿no es cierto? Se organizaron varias protestas espontáneas, probablemente de gente demócrata, pero no organizada por el Partido Demócrata, sino organizada vía redes sociales para protestar justamente por la política migratoria del presidente de los Estados Unidos. No logramos hablar, estamos tratando de hablar con Roberto Pasos y hemos traído a alguien de la edad requerida para hacer la conexión por Skype, porque ya Ismael no es millennial, pues ya es otra cosa. Entonces aquí nos van a ayudar para tratar de lograr tener la conexión por Skype, pero no la estamos logrando tener. Veo a nuestro colega, además está manejando, que es lo más divertido de todo, pero él no me escucha. Y yo no sé qué más hacer para llamar su atención. ¿Qué crees que esté pasando?
Acá tenemos un técnico que nos ayuda y no entiende muy bien qué está pasando. ¿Por qué puedo ver a alguien y no lo escucho por Skype? ¿No? ¿De qué no se rían? Pues así somos los viejos, ¿no? Por ejemplo, si estuviera en mi casa en este momento estaría llamando a mi hija y estaría gritando, ¡venga a ayudar a tu madre! Y mi hija me diría, todo es inductivo, mami, todo es inductivo. Todo es inductivo. Así te dicen, todo, solo sigue lo que tienes que hacer. Sí, claro, y nunca logras comunicarte, como en este momento. La vez pasada lo hicimos muy bien por Skype, pero en este momento están tratando de comunicarse vía telefónica y es un poco más complicado. ¿Qué está pasando ahora? No sé qué está pasando, pero mientras ellos arreglan el enredo, yo les voy contando qué estuvo pasando en los Estados Unidos este fin de semana. El presidente Donald Trump anuncia una nueva política, si quieren, una nueva orden ejecutiva contra la migración. La primera tuvo problemas en el Poder Judicial americano. Estados Unidos es un país democrático y por lo tanto la separación de poderes funciona. Y cuando un juez le dice al presidente no, eso tiene un valor, eso tiene una importancia. Y finalmente un juez le dijo al presidente no, su orden es inconstitucional. Están apelando, están peleando, pero efectivamente la orden tal como estaba redactada tenía serios vicios de inconstitucionalidad. Incluso podía detenerse a gente que tenía permisos como Green Card, el permiso de residencia en los Estados Unidos, e impedirle la entrada a los Estados Unidos después de haberse sido otorgado. Entonces, efectivamente, hay problemas constitucionales. El presidente ha decidido sacar otra orden ejecutiva, una nueva orden ejecutiva que va a corregir los problemas anteriores y va a impedir que entre gente a los Estados Unidos, como él dice, de países terroristas. Lo curioso es que no puede entrar gente de países del Medio Oriente, Irán, Irak, Yemen, Omán, Sudán, Libia, pero por ejemplo sí pueden entrar de Arabia Saudita. Todos los que se metieron a los aviones en el 11 de septiembre eran de Arabia Saudita. Y de ese país sí pueden entrar todos los que quieran. ¿Por qué? Porque con Arabia Saudita tienen negocio de petróleo. No les pueden impedir, ¿no es cierto?, la entrada. Es increíble. Así funciona la cosa. Y por ese tipo de contradicciones, pues el presidente está siendo duramente atacado. El segundo problema es que uno de sus principales asesores en seguridad, el general Flynn, tuvo que renunciar la semana pasada cuando se descubrió que tenía conversaciones con el embajador ruso mientras Donald Trump ya era elegido presidente de los Estados Unidos pero no había juramentado, conversaciones que estaban al margen del Departamento de Estado. Y eso no es admisible en una democracia. Es decir, el señor Obama no se había ido y el señor Flynn tenía conversaciones privadas con el embajador ruso sobre temas de seguridad nacional. De esta noticia no fue informado el presidente, eso es lo que han dicho sus defensores, tanto su jefe de prensa como otras personalidades del gobierno, pero obviamente el señor Flynn tuvo que renunciar. Se ha nombrado a un nuevo National Security Advisor, ¿ya?, para el puesto al que se le pidió el encargo, no lo aceptó, fue un escándalo durante la semana pasada, y finalmente se aceptó la designación de una nueva persona en el puesto. El señor no me acuerdo ahorita cómo se llama, no es McNamara, pero es McNair, que es un general en ejercicio y que no puede decirle que no al presidente, así que tiene que aceptar de todas maneras el encargo. Así que así están las cosas, un poco caóticas. Sigue con la retórica antimigratoria, sigue con el tema del muro, sigue peleándose con la prensa. Es decir, el fin de semana pasado, creo que ha sido el viernes, por lo menos yo lo vi el viernes en Singapur, una bronca con la prensa, y ha llegado un momento en que en las conferencias de prensa no admite preguntas de determinados medios. Parecía Alan García, Humala, o sea, parecía el presidente nuestro, ¿no? Yo estaba en Singapur con un grupo de americanos y dije, ¿saben qué? Yo sé que es terrible lo que les está pasando, ¿no? Pero de vez en cuando ver que nuestra desgracia es compartida no deja de ponerte una sonrisa en la boca, ¿no? Nosotros tenemos presidentes que son unos payasos. Tener un payaso en la presidencia de Estados Unidos que comienza a pelearse con los periodistas en plena conferencia de prensa, o que no admite preguntas de ABC, NBC, CBS ni la CNN, punto. Solamente de medios chiquititos, cristianos, fundamentalistas, con los que quiere hablar, o Fox News, que ha sido su abanderado. Es una cosa rarísima, ¿no? Todo eso está pasando en Estados Unidos con gran preocupación,
de la comunidad migrante legal. El problema no son los migrantes ilegales ya muchas veces, sino los migrantes legales, personas que tienen permisos de trabajo, por ejemplo, que son perfectamente legales y que si no se hacen ciudadanos rápido van a estar en problemas, comienzan a tener miedo. O personas que tienen muchos años viviendo en los Estados Unidos de manera ilegal y son parte de las comunidades y los están deportando y van a empezar a deportarlos masivamente como se ha anunciado. Bueno, seguimos teniendo a nuestro colega en pantalla, Ismael. Hay cierta presión también hacia Donald Trump por parte de la comunidad internacional. El presidente francés François Hollande también ha hecho lo propio, criticando este muro, pues, ¿no? No, se lo ha criticado todo el mundo. Sí. Se lo ha criticado, pero es que todo el mundo, el pobre hombre, en Europa no encuentra un aliado. Coquetea con Rusia y Rusia no le responde de la misma manera. Rusia le manda un barco a aguas de influencia, si quieren, de norteamericana. Esa es su respuesta, ese es su gesto de amistad. Entonces, sí, la verdad que no tiene mucho sentido. Bueno, hemos hecho todo lo posible para comunicarnos con nuestro colega Roberto Pasos de CNN. Vamos a tratar de hacerlo de nuevo en la pausa. Hemos traído un técnico acá, pero tiene cara de desilusión nuestro técnico, así que entusiasmo, pues, porque si no, no lo logramos. Y regresamos con él en unos segundos. Volvemos. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Sodomco, Sociedad Dominica de Medios de Comunicación. Roja. Esto es A Pensar Más con Rosa María Palacios. Estamos ya en comunicación con Roberto Pasos desde los Estados Unidos, Rosa María. Sí, efectivamente, Roberto, muy buenos días y gracias por estar con nosotros. ¿Se está escuchando bien ahora sí? Creo que sí. Sí, ¿qué tal? Buenos días. Ahora sí te estamos escuchando perfectamente. Bueno, preocupados por esta nueva orden ejecutiva que va a ordenar deportaciones masivas. Es cierto que durante el gobierno de Obama es uno de los gobiernos donde más se ha deportado inmigrantes ilegales. Pero ¿qué puede significar esto? ¿Una medida de despliegue circense para las cámaras o una verdadera purga poniendo a millones de personas literalmente en la frontera con México? Bueno, lo que estamos viendo es una realidad. Hay deportaciones, hay muchas deportaciones, y lo peor de todo, tal como dijiste en el preámbulo, no solamente hay deportaciones a criminales o gente que ha estado verdaderamente reincidentes cruzando la frontera, sino también hay deportaciones a gente que estaba amparada bajo el llamado DACA, que era una provisión que había puesto el presidente Obama para aquellos estudiantes que no tenían culpa de haber estado en Estados Unidos porque habían sido traídos muy pequeños. Entonces, la semana pasada ya ha habido una detención de una persona que está bajo el programa DACA y que se le acusa de ser pandillero. Eso pasó en el estado de Washington. Y entonces prácticamente ha generado mucha polémica porque incluso el propio presidente Trump, cuando le hicieron la pregunta el viernes en una conferencia de prensa acerca de qué pensaba de DACA, él dijo que era algo que le iba a poner mucho cuidado. Sin embargo, ya empezaron las deportaciones incluso para la gente que está en el llamado DACA, que además era una acción ejecutiva de Obama. Recuerden que lo que está haciendo Trump es lo que ha hecho Obama, hacer muchas cosas por acción ejecutiva. Lo curioso es que Obama lo hacía porque no tenía un Congreso. Trump tiene un Congreso republicano, pero como él es un candidato, digamos, que ha ganado bajo la nómina republicana, pero verdaderamente no es un republicano verdadero, él está haciendo las cosas sin el Congreso, lo cual es muy raro porque está gastando todos los créditos del presidente en apenas un mes de mandato. Así es. Ahora, ¿qué peligro hay para los peruanos? Bueno, para los peruanos y para los 11 millones de inmigrantes, bueno, muchos de ellos que verdaderamente ya no saben qué esperar, es algo terrible. Lo que también mucha gente no se da cuenta es que hay un éxodo, sobre todo de refugiados somalíes, que se están yendo a Canadá a pie en medio de ese terrible invierno, y mucha gente incluso llegan con los dedos congelados y hasta se le ha tenido que amputar algunos dedos de los pies porque están caminando estamos hablando de temperaturas en Canadá de menos de 40 grados. Muchos refugiados se están yendo en un éxodo masivo e incluso Canadá ahora está tratando de replantear, sobre todo los conservadores, qué acción van a tomar porque se está viendo un incremento muy grande hacia la frontera norte, donde Canadá tiene una política de acoger o dar asilo a acoger a los refugiados. Sin embargo, quieren cambiarlo para que si uno ya tiene refugio en un país, pues
tiene que gestionarlo nuevamente y Canadá no los acepte. Entonces se está creando una crisis humanitaria de grandes escalas, ¿no? También tenemos a los que se han quedado varados en México y que no pueden entrar porque como habíamos hablado el otro día, pues verdaderamente el presidente Obama quitó la acción ejecutiva de pies secos, pies mojados. Estamos hablando de un temor muy grande. Estaba el otro día en Miami y vi que ya había retenes incluso en la ciudad de Miami, donde como sabemos hay una gran población hispana, ¿no? Acá se habla el español. La primera vez que Trump dijo que se iba a acabar iba a acabar con las ciudades santuarios, y las ciudades santuarios no hacían caso o no colaboraban con las autoridades de migración, les iba a quitar el presupuesto. La primera ciudad que reaccionó a esto fue la ciudad de Miami, y al día siguiente hubo una gran protesta enfrente de las oficinas del alcalde, llamándolo que era un traidor, porque él también es un inmigrante cubano, ¿no? Entonces estamos viendo acá una crisis increíble que puede extenderse, y bueno, durante los 4 años de mandato de Trump, ¿no? Entonces, al final tenemos unas cifras de Obama, que fue como muchos criticaban, el deportador en jefe, pero no sabemos al final del mandato de Trump cuánta gente va a ser removida del país. Ahora, estamos hablando de gente, hay que distinguir, ¿no? El inmigrante ilegal, sí, efectivamente, lamentablemente no tiene ningún derecho, pero el problema de la orden ejecutiva de Trump es que impedía incluso que gente con permisos de residencia ingresara a los Estados Unidos, lo cual creo yo ya es casi... Esa orden ejecutiva ya ha sido bloqueada por el 9º circuito acá de los Estados Unidos, que mucha gente ha elogiado porque gracias a la al Poder Judicial, que es el tercer poder, pues verdaderamente está parando esta medida que era totalmente arbitraria. La nueva medida que Trump está a punto de sacar a la luz, que es la nueva orden ejecutiva, porque él ya no, aparentemente ya perdió la batalla en la primera y no quiere lucharla en la Corte Suprema, sobre todo porque en la Corte Suprema ahorita están empatados casi 4 conservadores con 4 liberales. Entonces va a sacar una nueva orden ejecutiva donde efectivamente él dice que no va a aplicar esta ley a la gente que tiene, esta acción ejecutiva a la gente que tiene la llamada Green Card, ¿no? Que es el permiso de residencia, lo cual fue muy criticado porque había muchos ingenieros profesionales que verdaderamente se quedaron en un limbo, aún teniendo Green Card, y no los dejaron entrar al país solamente por ser cuyo origen era de uno de estos 7 países musulmanes de los cuales Trump había impuesto la orden ejecutiva, ¿no? También entiendo que tampoco se deben pedir a las personas que ya se les dio una visa de turismo y están en viaje, como pasó la otra vez. O sea, uno salía de su país con una visa de turismo en viaje, llegaba a Estados Unidos y no te dejaban entrar, lo cual es una arbitrariedad total, no te hubieran dado la visa, ¿no? Bueno, para ser abogado del diablo, en realidad eso sí suele pasar aún antes de Trump. El hecho que tengas una visa vigente de 10 años no quiere decir que te nieguen el ingreso, no solamente a Estados Unidos, sino a muchos países del mundo. No, de acuerdo, pero tiene que haber una causa, ¿no es cierto? Y en este caso la causa era la orden ejecutiva. Entonces, si la orden ejecutiva es nula, no tenía ningún sentido que no te dejen entrar, ¿no? Exactamente, esa es la crítica que se le ha hecho al presidente Trump. Incluso el día viernes él tuvo 75 minutos, que prácticamente una conferencia de prensa histórica, como la llaman acá los medios norteamericanos, donde arremetió con la prensa y declaró a la prensa el enemigo no solo de Trump, sino de los Estados Unidos, lo cual le preocupó a muchos sectores, no solamente liberales, sino también conservadores, y ya se está voceando de una manera un poquito tímida, pero ya se está empezando a vocear cómo pueden declarar la vacancia de Trump. Entonces ya en los programas políticos se están viendo el debate. Los demócratas no están todavía muy entusiastas en hacerlo ahora porque puede ser un efecto boomerang, ¿no? Porque todavía estamos muy temprano en el mandato, pero ya se está deseando mucho. Así es. Roberto, yo estuve justamente en Los Ángeles el domingo, pero además he estado siguiendo CNN toda la semana en Singapur, y realmente esa conferencia de prensa parecía digna de presidente peruano, ¿no? Parecía Humala, Toledo, García, ¿no? Pero no, no parecía Mugabe de Zimbabue, una bronca con los periodistas. Además entiendo que no responde preguntas de CNN, ni de ABC News, de CBS News, ni de NBC News, solamente de Fox y de pequeñas estaciones católicas absolutamente reaccionarias, pero ni siquiera responde las preguntas en la conferencia de prensa, contra la tradición.
Sí, Rosa María, también tenemos que darnos cuenta que Estados Unidos es un país donde la gente respeta mucho lo que es el derecho, la libertad de prensa y también la división de poderes, como llaman acá el check and balance, que significa el balance y chequear un poder al otro. Y este tipo de declaraciones molesta mucho porque el americano es, en general, y la gente que está en política, respeta mucho el protocolo. Imagínate tú, si esto nos incomoda a nosotros como latinos, imagínate tú acá lo han llamado la conferencia de prensa histórica, ¿no? Se ha visto que otros presidentes estuvieron en contra o no les gustaba mucho la prensa, pero la manera como han arremetido es incluso muchos senadores del propio partido republicano, como John McCain, han dado un paso al frente y han dicho que eso no puede ser, ¿no? Han dicho que así es como se comienzan las dictaduras. Así es. En alusión clara a Trump, ¿no? Lo cual está creando una serie de divisiones entre los republicanos, entre los que son fieles a Trump y los que se están dando un paso al frente, como John McCain. Y no se le augura mucho éxito a Trump con este tipo de declaraciones o con este tipo de actitudes, porque entonces cuando él necesite los votos republicanos, a lo mejor va a haber muchas abstenciones o gente en contra, ¿no? La designación que ha hecho hoy día del National Security Advisor sí ha sido bienvenida, incluso por McCain, porque es un general muy condecorado, que tiene un PhD en historia, que, en fin, es y después de la caída de Flynn la semana pasada, que fue un desastre, ¿no es cierto?, por sus conversaciones con el embajador ruso sin estar en el poder, que es una cosa desastrosa en los Estados Unidos, parece que eso sí es positivo, por lo menos McCain lo ha aplaudido por Twitter, pero el resto no, en el resto están todavía en problemas. ¿Tú crees que esta calificación de un gobierno en caos es válida, que se le ha puesto en la prensa? Bueno, muchos están comparando el gobierno de Trump esos primeros días o estas primeras semanas con el gobierno de Boris Yeltsin en Rusia, donde después de la época cuando Rusia se abrió, digamos, otra vez a la globalización, pues se tenía la gente muchas esperanzas en Boris Yeltsin y terminó siendo un gobierno casi pues como ¿no? Donde verdaderamente no se veía una madurez política, se veían muchos cargos que eran elegidos así al antojo del nuevo presidente. Entonces mucha gente ya está comparando a Trump con Yeltsin y entonces están viendo que verdaderamente si a un mes del mandato está creando tanta controversia con este tipo de cargos. Recordemos que la secretaria de Educación casi no fue confirmada. Necesitaron al vicepresidente Mike Pence que haga un voto, algo que nunca se ha dado en la historia de Estados Unidos, que un vicepresidente dé un voto de confirmación de un ministro es algo inaudito. ¿Y qué ha pasado? Porque los propios republicanos no querían votar por Nancy DeVos, que es una millonaria que verdaderamente cuando se le estaba haciendo los testimonios para su cargo, verdaderamente dejó mucho que desear. Lo mismo pasó con el secretario o con el ministro de Trabajo, que tuvo que retirar su candidatura porque sacaron tantos esqueletos en el closet o tantos trapos al aire que verdaderamente él mismo tuvo que retirar su candidatura. Él no llegaba ni siquiera a los 48 votos. Claro, sí, ha sido, la verdad, una serie de cuestiones sin precedentes en los Estados Unidos lo que ha pasado en estos días. Bueno, te agradecemos muchísimo, luego de la accidentada comunicación a Roberto Pasos, esperemos que cause el menor daño posible a las familias norteamericanas y que este grado de temor y de preocupación que hay entre todos los migrantes, Estados Unidos es un país de migrantes, ceda con el tiempo y que el presidente de los Estados Unidos entienda que él también es hijo de migrantes, ¿no es cierto? Es hijo de migrantes alemanes como miles o millones de norteamericanos. Exactamente, de Escocia, también tiene familia. Así es. Bueno, muy bien, muchísimas gracias. Ha sido Roberto Pasos, periodista peruano en CNN, productor también muchas veces de producciones peruanas en los Estados Unidos. Exactamente, Peruanos en el Mundo es el nombre de su blog y de su portal en donde pueden encontrar mucha información sobre los migrantes que ahora están preocupadísimos en Estados Unidos. Así es, muchas gracias Roberto. Nos despedimos y nos vamos despidiendo también del programa sin dejar de dar esta noticia que acaba de aparecer en el portal del Comercio. Incluyen a Keiko en investigación por el caso Joaquín Ramírez, dice el titular de hace pocos minutos. Fiscalía dispuso iniciar una investigación preliminar a Keiko Fujimori por presunto delito de lavado de activos. Uy. Todo mientras. Ahora, 37 portadas de Perú 21 mínimo, ¿no? Porque cada vez que alguien le inician una por lavado de activos y eres mujer, 20 portadas de Perú 21. Oye, de verdad.
Una resolución de la fiscal Sara Vidal de la primera Fiscalía Superprovincial Corporativa de Lavado de Activos dispone iniciar una investigación preliminar a Keiko Fujimori por el presunto delito de lavado de activos. La decisión implica la inclusión de la lideresa de Fuerza Popular en la pesquisa que se le sigue por el citado ilícito a Joaquín Ramírez, ex secretario general del partido. Esta es información de correo. La doctora Vidal tomó en cuenta para su decisión alcances otorgados por indagaciones de dos despachos antilavado que también investigan los supuestos ingresos irregulares recibidos por Fujimori. Así, uno de los sustentos señala que la ex candidata presidencial habría entregado 15 millones de dólares a Ramírez en el 2011 con la finalidad de lavarlos para la campaña presidencial de ese año. Este monto habría sido blanqueado por medio de la cadena de grifos de Osías Ramírez, actual congresista de la República y hermano de Joaquín Ramírez. Otro de los sustentos indica que Joaquín Ramírez tuvo una sospechosa adquisición de 2 inmuebles por más de 2 millones de dólares, propiedades utilizadas por Keiko Fujimori como locales de campaña y para el funcionamiento de su ONG Oportunidades, las que tiene la doctora. Bueno, en fin, vamos a ver cómo sigue esto. ¿Qué implica eso, Rosa María? Nada, que quede nada, que al final lo archiven, como todo. O sea, todos sabemos que esto, cuando es preliminar, es nada, ¿no? Cuando ya la investigación se convierte en una acusación fiscal y pasas a sentarte delante de un juez, ahí estamos hablando en serio. Antes es bulla para periodistas, como digo, desprevenidos de lo que es el proceso penal. Muy bien. Eso es todo. Pero me parece interesante que por lo menos a Joaquín Ramírez se le investigue por ser un hombre que pasó de ser cobrador de combi a millonario, cosa que solo pasa en el Perú. Sí. Los migrantes americanos tienen que venir al Perú. Acá pasan cosas increíbles. ¿Qué hacen allá? Muy bien. Allá chambean todo el día. Acá de cobrador de combi a millonario. Solo hay que levantarse muy temprano y punto. Esa es toda la fórmula. Ya está. No sé qué están perdiendo el tiempo. Nos vamos. Bueno, nos vemos mañana. Chao, chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios. Este programa fue producido por la Sociedad Dominica de Medios de Comunicación, Sodomco.